capítulo 5, verso 1. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos Yahudim. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Otros decían: hemos tomado prestado dinero sobre nuestras tierras y viñas para el tributo del rey. Ahora venía escuchando a alguien que yo pensaba era un pastor, pero al final habló tanto de economía que creo que estaba escuchando otro profesional. Pero sí, estaban hablando de la economía, de lo mal que está ahorita, y como sabemos, lo que seguiría después de la guerra mundial sería la caída de la economía casi que completamente, por el hecho de que el tercer sello es hambre mundial. Entonces aquí vemos una conexión de lo anterior, ¿verdad? Cuando empiezan a construir la muralla, cuando empiezan a reconstruir Jerusalén, hay enemigos que quieren detener la obra, esa guerra espiritual, y al mismo tiempo vemos que se empieza a dar el hambre, cosa que está sucediendo ahorita en nuestros días y que se va a empeorar a futuro. Dice: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos Yahudim. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Otros decían: hemos tomado prestado dinero sobre nuestras tierras y viñas para el tributo del rey. Ahora bien, nosotros y nuestros hermanos somos de una misma carne, y nuestros hijos son como sus hijos. Sin embargo, nosotros tuvimos que entregar nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas son ya esclavas, y no podemos rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Cuando oí su clamor y estas palabras, me enojé mucho. Después de meditarlo bien, reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés a vuestros hermanos? Además convoqué contra ellos una gran asamblea. Recordemos que Yahweh prohíbe el cobrar intereses, entonces por eso se enojó, preguntó, porque eso sería lo que tenía el pueblo de esa manera, en la quiebra, igual que los bancos de hoy en día. De hecho ahora también veía lo del Banco Nacional, que les robaron 3.290 millones de colones, algo así, desde el 2017. Entonces, muchos bancos ahorita están quebrando y están dejando a todo el mundo sin sus ahorros o lo que fuese que tuvieran ahí. De manera similar, tristemente, dice aquí: además convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos Yahudim que habían sido vendidos a las naciones. Y ahora sois vosotros los que vendéis aún a vuestros hermanos para que nosotros tengamos que rescatarlos de nuevo. Vean eso, qué particular, porque según parte de la historia, porque al parecer hay otra historia por ahí al respecto, pero según parte de la historia, sabemos que muchos de los Yahudim que fueron llevados, que fueron a África, fueron después vendidos, en algunos casos o por los descendientes de Cam o por sus propios hermanos, como esclavos, y traídos a América, y serían los negros de Estados Unidos, por ejemplo, y de otras partes, islas y así. Entonces vean qué particular, similar como lo vemos acá. Y de hecho, hablando de Yahudim, puesto que se dice que eran de la tribu de Yahudá, dice: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos Yahudim que habían sido vendidos a las naciones, y ahora sois vosotros los que vendéis aún a vuestros hermanos para que nosotros tengamos que rescatarlos de nuevo. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y yo añadí: no es bueno lo que hacéis. ¿No deberíais andar en el temor de nuestro Elohim para no ser objeto de burla de las naciones enemigas nuestras? También yo, mis hermanos y mis criados, les hemos prestado dinero y grano. Perdonémosles esta deuda. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero del grano, del vino y del aceite,
que demandéis de ellos como interés. Ellos respondieron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los Cohanim y les hice jurar que harían conforme a esto. Sacudí además mi vestido y dije: así sacuda Elohim de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpla esto. Así sea sacudido y quede sin nada. Y respondió toda la congregación: amén. Entonces alabaron a Yahweh y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuera gobernador de ellos en la tierra de Yahudá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Por si algo, aquí hay quienes encuentran una contradicción con un tiempo que se da después de Nehemías, cuánto duró el de gobernador, pero aquí se está hablando del primer periodo que tuvo el gobernador de 12 años, después hubo otro periodo en otro momento. Entonces dice: también desde el día que me mandó el rey que fuera gobernador de ellos en la tierra de Yahudá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador, como dando a entender, ¿verdad?, que no se dejaron llevar por su falsedad, por su error, o comieron quizá lo dedicado a los ídolos. En cambio, los primeros gobernadores que me antecedieron abrumaron al pueblo, les cobraban por el pan y por el vino. A ver, también como dando a entender que no se comían lo del pueblo, sino que lo propio. En cambio, los primeros gobernadores que me antecedieron abrumaron al pueblo, les cobraban por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Elohim. También trabajé mi parte en la restauración de este muro, y no he comprado heredad. También todos mis criados estaban allí juntos en la obra. Además, 150 Yahudim y oficiales, y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros se sentaban a mi mesa. 150 Yahudim y oficiales, y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros se sentaban a mi mesa. Cada día se preparaba un buey y 6 ovejas escogidas. Un buey y 6 ovejas, ¿verdad? Claramente hace 7 animales, como los 7 milenios, la menorá, y la del centro es diferente, ¿verdad? Igual que hay un buey y 6 ovejas. De la misma manera, bueno, oveja hace alusión a congregación, de ser femenino. Masculino sería Yahushua HaMashiach, quien muere por los 6 milenios de pecado, como esas 6 ovejas, y el testigo como Moshe, que muere como buey por el milenio de paz. Cada día se preparaba un buey y 6 ovejas escogidas. También me preparaban aves. ¿Te gustaba el pollo? También me preparaban aves, y cada 10 días se traía vino en abundancia. Así y todo, nunca reclamé el pan del gobernador, porque la carga que pesaba sobre este pueblo era excesiva. Entonces vean qué curioso que incluso a través de toda esa escasez que había, y prueba y guerra, como Yahweh le bendecía y multiplicaba a Nehemías, que representa a aquellos a quien Yahweh consuela, principalmente los escogidos en el fin de los tiempos. Acuérdate de mí para bien, poderoso mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Acuérdate de mí para bien, Elohim mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Y ahí cierra ese capítulo.